Pues nada, en primer lugar, agradecer a Juan Ignacio Pérez Iglesias y a los organizadores por haberme invitado a este evento, que efectivamente tenía muchas ganas de venir porque el año pasado me lo perdí. Y en el evento de hoy se celebra Darwin Eguna, y yo quisiera plantearos en esta charla mía la posibilidad de desextinguir las especies, plantear extinciones y si las extinciones pueden ser para siempre. Y cuando hablamos de extinciones, lo primero que normalmente nos viene a la cabeza es el Parque Jurásico, seguramente a la mayoría de vosotros. No sé si se puede ver toda la diapositiva. Como veis en este Parque Jurásico que os presento aquí, lleno de dinosaurios de diferentes especies, en los que podríamos añadir algunas otras especies también extinguidas, como el mamut, o el tigre de Tasmania, el rinoceronte lanudo, el bucardo, la paloma pasajera de Estados Unidos, o incluso el neandertal. Y es que seguramente recordaréis que Parque Jurásico es el título de una película que se hizo muy famosa, muy taquillera, hace unos 20 años aproximadamente, de ciencia ficción, y que trataba precisamente de la extinción, o quizá mejor de la desextinción, es decir, la de volver a la vida especies que habían sido extinguidas. Esta película realmente se basa en un libro que la escribió Michael Crichton en el año 91 y que trataba de la aplicación comercial de la genética. Y 2 años más tarde, Steven Spielberg la llevó al cine y seguramente la mayoría de vosotros nos acordaréis de esos temibles velociraptors y Tyrannosaurus rex que andaban campeando por la isla, que asustaban a los actores y actrices y a todos los que vimos la película, sobre todo a mí, desde luego, sí que me asustaron. Pues bien, en el libro Michael Crichton propone una fórmula de ficción para crear dinosaurios mediante ingeniería genética y consta de varios pasos. En primer lugar, debemos conseguir piedras de ámbar con mosquitos fosilizados, que sean de la época de los dinosaurios, claro. A partir de estos mosquitos se extrae la sangre de los dinosaurios y a continuación, a partir de esta sangre, se purifica el ácido desoxirribonucleico, también conocido por sus siglas ADN o DNA. Después de este DNA se obtiene la secuencia nucleotídica, es decir, el código genético de los dinosaurios, para a continuación construir o sintetizar el genoma completo del dinosaurio. Una vez que tenemos el genoma completo, podríamos entonces clonar este genoma en huevos de cocodrilo, tal y como lo planteaba Crichton. Y finalmente se incuban los huevos y se espera a que nazcan los dinosaurios. En todo este proceso, la clave fundamental se encuentra en el DNA. ¿Y por qué? Pues para conseguir un organismo vivo tenemos que disponer de esta molécula, del DNA. ¿Y por qué? Pues porque el DNA es la molécula de la vida. Y seguramente muchos de vosotros reconocéis esta figura que presento aquí, de doble hélice, que está formada por 2 cadenas, cada una de ellas compuesta por una sucesión de unidades nucleotídicas dispuestas en hilera. Esta estructura helicoidal fue descubierta por Watson y Crick el año 1953. Y estudios de muchísimos investigadores, entre los que me gustaría citar a Mendel y a Darwin, han podido establecer que el DNA es la base de la herencia biológica. Y aquí os muestro, por ejemplo, un rasgo que está genéticamente determinado, como es la posibilidad de doblar la lengua de esta forma, que aparece en estos 3 miembros de la familia, 3 generaciones familiares. Además de ser la base de la herencia biológica, el DNA es también la base de la evolución. Esta molécula de DNA que se encuentra tremendamente enrollada dentro de la célula, formando lo que denominamos cromosoma, esta estructura. De hecho,
es el conjunto de estos cromosomas, aquí en color, son los que denominamos el genoma. Es algo así como un libro de instrucciones que contiene toda la información que necesitamos para construir y para mantener un organismo. Y además es específico de especie. Pues bien, sabemos que cuando Crichton propuso el construir los dinosaurios, el año 91, pues esto era realmente ficción. Era imposible que se pudiera llevar a cabo. Pero han pasado 20 años y ha habido avances espectaculares en la genética y en la biología en general. De manera que hoy me gustaría, 20 años después, proponer si aquello que decía Crichton sería posible en estos momentos. Es decir, podríamos resucitar los dinosaurios o otras especies extinguidas. Voy a pasar entonces ahora a enumerar algunos de esos avances espectaculares que me parece que pueden ser interesantes y que nos pueden ayudar a entender si realmente podríamos plantear una cosa de este tipo. Les llamo progresos útiles. Y el primero de ellos es el proyecto Genoma Humano. Un momentito, a ver si consigo acertar. Es el proyecto Genoma Humano. Es un proyecto que se inició en 1990 y finalizó en 2003 y tenía como objetivo descifrar la secuencia nucleotídica de todo el genoma humano. Una hazaña, porque nuestro genoma es muy grande, es de 3.000 millones de nucleótidos. Y esto se pudo conseguir en parte porque hubo paralelamente avances tecnológicos que posibilitaron que esto ocurriera. La automatización es uno de estos avances que permitió la secuenciación masiva de moléculas de DNA y la miniaturización, que permitió el análisis simultáneo de miles y miles de genes y de secuencias. Este trabajo ímprobo finalizó con la publicación, en primer lugar, del borrador del genoma humano. Esto ocurrió en febrero del 2001. Fue una carrera que llevaron, una competición que llevaron a cabo una iniciativa privada y una iniciativa pública y que publicaron en sendas revistas, Science, la privada, y en Nature, la pública. 2 años más tarde, en 2001, la iniciativa pública terminó de finalizar el descifrado del genoma humano. ¿Y qué es lo que se ve? Una vez que tenemos toda la secuencia nucleotídica, ¿qué vemos en ese genoma humano? Bueno, pues algo así como lo que os presento aquí. Es una sucesión de letras, de 4 letras, que corresponden a cada una de las 4 unidades nucleotídicas de las que está formada el DNA y están en una sucesión determinada que es la que constituye el código genético. No están al azar, sino que están dispuestas de una manera determinada, el código genético. Pero es que no solamente se ha secuenciado ese genoma humano en 2001. A partir de entonces se han secuenciado multitud de genomas. Hoy es el día en el que aproximadamente conocemos la secuencia de unas 10.000 personas. Y como veis en esta gráfica, en verde aparece la cantidad de secuencias o de personas cuyo DNA ha podido ser secuenciado. Como veis, a partir del 2008, el incremento ha sido prácticamente exponencial. Y esto se ha debido principalmente a que el coste y la rapidez con la que se puede secuenciar el genoma humano se ha reducido drásticamente. Entre los ilustres cuyos genomas conocemos se encuentran, por ejemplo, el propio Watson, el que descubrió la doble hélice del DNA, o también el arzobispo Desmond Tutu, por nombrar algunos de ellos. Bueno, ¿y qué nos hace? Ahora que sabemos el genoma de multitud de personas, ahora podemos empezar a ver qué es lo que nos hace diferentes los unos de los otros a nivel de DNA. A diferencia de lo que podríamos pensar en un principio, viendo
al menos fenotípicamente, la apariencia diferente de personas, las diferentes destrezas que presentan las personas, las diferentes capacidades intelectuales que presentan, podríamos pensar que nuestros genomas son muy diferentes. Pues no es así. Nuestros genomas son muy parecidos. Y esto es posiblemente reflejo del origen muy reciente de nuestra especie y también del hecho de haber pasado por algunos cuellos de botella durante el proceso de especiación. Cuando se hace una estima aproximada, las flechas, se ha encontrado que aproximadamente existe un 0,2% de variabilidad interpersonal entre las diferentes personas. Eso equivale a un cambio de un único nucleótido cada 300 nucleótidos aproximadamente. Poco, en principio. Ahora, como nuestro genoma es grande, esta diferencia del 0,2%, pues hombre, tampoco es desdeñable, porque equivale a aproximadamente 2 o 3 millones de nucleótidos. Millones de nucleótidos, de variabilidad entre personas. Y se piensa que estos 2 o 3 millones de nucleótidos son la base de las diferencias fenotípicas entre los humanos. Además, sabemos que esta variabilidad es también la base de la mayoría de las enfermedades y que esta variabilidad es además heredable. En relación a esto, se han identificado en estos últimos años multitud de genes asociados a enfermedades. Y aquí os presento una gráfica en el que en el eje de las ordenadas aparecen la cantidad de genes de enfermedades que se van conociendo a lo largo de los años. Y así como en 1990, que es cuando se inició el proyecto Genoma Humano, y sería aquí, se conocían aproximadamente 100 genes relacionados con enfermedades humanas, el último año que aparece en esta gráfica, que es el 2008, ya se conocían cerca de 2.500. Y en el registro que hice hace poco aparecían ya 3.000 genes que se conocían. Por tanto, el incremento en el conocimiento de estos genes ha sido también exponencial. La mayor parte de estos genes son genes que están asociados a enfermedades raras o monogénicas. ¿Qué nos queda en un futuro próximo? Bueno, pues identificar las aproximadamente 1.500 enfermedades raras o los genes implicados en estas enfermedades raras que quedan todavía, que se piensa que quedan todavía. Y también avances, va a haber avances significativos en la identificación de genes de susceptibilidad a enfermedades comunes, diabetes, ictus, que están bajo el control de multitud de genes, cada una de ellas, y que es bastante más difícil el poder encontrar cuáles son los genes implicados en estas enfermedades. Ahora bien, no me gustaría caer en el determinismo genético y quisiera recordaros que las diferencias en el nivel de salud y el comportamiento no solamente tienen un origen genético, sino que además de la herencia, los hábitos y el componente ambiental juegan un papel tan importante y posiblemente más que el componente genético. Esta secuenciación masiva que se ha venido realizando en los últimos pocos años de los genomas humanos no ha contribuido solamente, que también, a un incremento en nuestro conocimiento sobre las bases genéticas y moleculares de las enfermedades. Hemos empezado también a llevarlo a la práctica clínica. Y aquí os presento un caso, el caso de Nicholas Volker. Este es un niño que presentaba una dolencia compleja. Le aparecían agujeros en el intestino y los médicos eran incapaces de diagnosticar cuál era su enfermedad y obviamente no podían prestarle el tratamiento correcto. Sufría intensos dolores, operado en muchísimas ocasiones, no podía comer ni un solo bocado, etc. Bueno, pues en 2009 secuenciaron su genoma y tardaron aproximadamente 3 meses. Costó unos 150.000 euros. Esto hoy en día se tardaría muchísimo menos tiempo y costaría pues, un poquito más de 1.000 euros. Y identificaron una mutación en un único gen, el gen XIAP, que se conocía previamente y que se sabía que se podía tratar con un trasplante de médula. Bueno, pues el año siguiente se le realizó un trasplante de médula
a partir de células extraídas de cordón umbilical de un banco de cordones. Bueno, pues hoy es el día en el que Nicholas come normalmente y hace vida normal. Se puede decir, por tanto, que hemos iniciado una nueva era de medicina personalizada para tratamiento de enfermedades y que está basada en los perfiles y los patrones genéticos. Los genomas humanos no son los únicos que hemos conseguido descifrar. Multitud de especies diferentes también se han conocido sus genomas, más de 2000. La mayor parte de ellas son especies bacterianas, pero también hay muchas especies que reconocemos. Por ejemplo, pues hay plantas de interés comercial, el arroz, que he puesto, el maíz, por ejemplo. Animales, el ratón, perro, chimpancé, panda, cerdo. Y el haber conseguido el conocer todos estos genomas de esas especies está permitiendo realizar comparaciones entre ellas, realizar análisis comparativos. Y de estos análisis comparativos se ha encontrado, por ejemplo, que los tamaños de los genomas son muy diferentes, algo que cabría esperar, ¿verdad? Nos imaginamos que las bacterias tienen que tener un genoma muy pequeñito y nosotros grande. Bien, más o menos es lo que hemos encontrado. El virus, uno, tiene solamente 5.000 nucleótidos y pues necesitaríamos una hoja, simplemente para que cupiera todo su genoma escrito. La bacteria, un poquito más grande, tiene 5 millones de nucleótidos, necesitaríamos un librito. La levadura es un organismo eucariota, un poquito más grande. La levadura de la cerveza, esta por ejemplo, requeriríamos un librito algo más gordo. Un organismo pluricelular, como la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, tiene ya 100 millones de nucleótidos y requeriríamos 3 volúmenes. Humanos, bueno, os he dicho 3.000 millones de nucleótidos, con lo cual, pues eso, 30 volúmenes aproximadamente. Y esto es algo que nos complace ver que obviamente necesitamos bastantes más volúmenes para rellenar que una simple levadura o una mosca. Pero la sorpresa viene cuando analizamos los genes que tenemos nosotros y las otras especies. Y se observa que no existe esta correlación que os acabo de mostrar en cuanto al tamaño de los genomas. Porque si analizamos número de genes, que es lo que presento en el eje de las ordenadas, y aquí las diferentes especies en las que se ha analizado, podéis ver que en la especie humana, que es esta última, se han conocido aproximadamente, se han identificado unas 25.000. Es posible que unas pocas menos, pero aproximadamente 25.000. Pero esto es solo 6 veces más que las bacterias, que tienen entre 2 y 4.000. Y recordad que el tamaño del genoma es 600 veces mayor que en humanos que en bacterias. Por tanto, no existe esa correspondencia. Además, si lo comparamos con las plantas, por ejemplo, pues tenemos prácticamente el mismo número de genes que las plantas y solo unas poquitas más que los invertebrados. Por ejemplo, el gusano, que está aquí mismo, cualquiera de estos. Y tenemos el mismo número de genes que prácticamente todos los vertebrados y que los mamíferos. Y esto sugiere, por tanto, que la complejidad de una especie o de un organismo pues no reside únicamente, al menos, en el número de genes. El conocer todos estos genomas de especies diferentes ha permitido analizar más en detalle y realizar estas comparaciones de las que os hablo. Se ha observado, por ejemplo, que existe un alto grado de conservación cuando se analiza la secuencia nucleotídica. Por ejemplo, aquí os presento el gen PAX6, que está presente en humanos, en ratones y en moscas. Y pongo un trozo de la secuencia de este gen, es solo un trozo, y comparo las 3 especies. Posiblemente no lo podéis ver desde ahí, pero son prácticamente iguales en las 3 especies, a pesar de la diferencia, de la distancia evolutiva que existe entre ellos. Por ejemplo, comparado con el ratón, solamente hay 3 diferencias que aparecen en rojo. Y comparado con la mosca hay unas poquitas más, pero tampoco tantas. De hecho, es este porcentaje de diferencias el que suele utilizarse para poder definir las relaciones de parentesco que existen entre las diferentes especies. El grado de conservación no se establece únicamente en la secuencia, también en la función.
El gen PAX6 está implicado en el desarrollo del ojo. Y os presento aquí la mosca. Esta es una mosca normal, de vinagre, mosca del vinagre, que se caracteriza por tener los ojos rojos. Y aquí os presento una mosca con una mutación en el gen PAX6. Y como podéis ver, esta mosca carece ahora de ojos. Cuando se analiza lo mismo en ratones, se observa lo parecido. Y es que a la izquierda aparece un ratón, un embrión de un ratón normal, con el ojo, que suele aparecer oscurito, mientras que a la derecha aparece un embrión de un ratón que tiene una mutación en el gen PAX6 y carece de ojos. De una manera similar, en humanos, las mutaciones en el gen PAX6, en este caso, no es exactamente lo mismo porque el ojo sí se desarrolla. Este es un ojo normal y este es un ojo con una mutación en el gen PAX6 y, aunque no se desarrolla, sí presenta deficiencias. Por ejemplo, carecen de iris estos ojos y presenta defectos en la visión. Por tanto, el grado de conservación se establece a nivel de estructura y también a nivel de función. Y es tal este grado de conservación que se pueden hacer trasplantes de un gen de una especie a otro y todavía siguen manteniendo esa función. Por ejemplo, hace algunos años el gen PAX6 de humanos se trasplantó este es un experimento que se realizó hace algunos años ya, se trasplantó a la punta de la antena o a la pata de una mosca drosófila. Y lo que se encontró fue que esta mosca drosófila era capaz de desarrollar un ojo en la punta de la antena y en la pata. Obviamente este ojo no podía ver porque no tenía las terminaciones nerviosas, pero era ojo. Hombre, no era ojo humano, porque evolutivamente el ojo humano apareció más tarde. La drosófila solo sabía hacer ojo de mosca. Pero era ojo. Y esto no es solamente algo que hace el gen PAX6. Se conocen infinidad de ejemplos del mismo tipo. Aquí os presento un par de ellos. El gen de la pigmentación humana, que cuando se trasplanta a ratones y se hace un ratón transgénico, el ratón transgénico también presenta esta hiperpigmentación en la misma zona. Incluso cuando el gen que se trasplanta a una especie que está evolutivamente muy distanciada. Por ejemplo, el gen fluorescente que presentan algunas luciérnagas voladoras, cuando se trasplanta a ratones, ahora los ratones son fluorescentes. Bien, realmente todos estos estudios genómicos lo que han podido constatar es que todos los organismos vivos están relacionados genética y evolutivamente y que apoyan firmemente la teoría de que existe un origen común de todos los seres vivos. Aquí os presento, por ejemplo, el árbol evolutivo de los vertebrados, donde aparecen las diferentes relaciones filogenéticas entre los diferentes grupos de vertebrados. Cuanta más pequeña sea esta línea, quiere decir que más relacionados se encuentran evolutivamente. La especie humana pues, está relacionada, obviamente, con el resto de los mamíferos y más distanciada de los anfibios o de los peces. Bien, siguiendo con los progresos que ha habido, no solamente se ha secuenciado el genoma de especies vivas, también se ha podido obtener y secuenciar el genoma DNA antiguo. Por ejemplo, del mamut y del rinoceronte lanudo, de muestras que estaban congeladas en permafrost pues hace unos 20, 60.000 años, incluso de humanos congelados en Groenlandia hace unos 4.000 años. También de momias se ha conseguido el genoma parcial de Tutankamón. Animales fijados en alcohol, como por ejemplo el tigre de Tasmania, que se extinguió hace cerca de 100 años, pero se conservaban algunos ejemplares en alcohol y se ha podido descifrar su DNA. O incluso a partir de huesos que provienen de enterramientos, como el neandertal de hace unos 40.000 años, o a partir de yacimientos como el de La Braña, en León, de hace unos 7.000 años, y que ha sido descifrado recientemente por el profesor Lalueza. No solamente descifrar, también se ha conseguido sintetizar. Si bien es cierto
que en esto pues todavía se han empezado a dar los primeros pasos, pero los avances son bastante espectaculares y de hecho se ha iniciado un nuevo campo, que es a lo que se denomina la biología sintética, que creo que merece la pena hablar de ella, porque seguramente en los próximos años oiremos hablar de ella un poco más. Hace unos 10 años se consiguió sintetizar pequeños virus, de 2.000 nucleótidos, 5.000, pero el año 2010 se consiguió sintetizar una bacteria entera en el laboratorio. Mycoplasma mycoides, 1 millón de nucleótidos, bueno. Y el año siguiente se pudo sintetizar un cromosoma entero de levadura, que es ya bastante importante, son 91 millones de nucleótidos. Y finalmente, me gustaría comentar, como un último progreso, es que se ha conseguido introducir genomas completos en huevos enucleados y clonar así mamíferos. El primer mamífero que se consiguió clonar fue la oveja Dolly, que seguramente la mayoría os acordaréis de ella, en 1996, pero no ha sido el único mamífero que se ha conseguido clonar. Muchos otros han venido detrás. Cerdos, perros, ratones, vacas. No tenemos constancia de que se haya clonado ningún ser humano de momento. Por lo que sabemos, el agente Smith de Matrix es virtual. También se han clonado especies que están en peligro de extinción, por ejemplo, el gaur, que es un tipo de vaca que vive normalmente en la India, en esa zona. E incluso animales extinguidos, como el bucardo, que es una especie de cabra montesa que vivía en los Pirineos y que desapareció hace ya algunos años, y un grupo de la Universidad de Zaragoza consiguió hace unos años el genoma de esta especie extinguida, la incluyó dentro de un ovocito enucleado de cabra y consiguieron que el animal llegara a término, aunque justo después de nacer el animal murió por problemas de respiración. Pero bueno, todo el proceso lo pudieron llevar adelante. Bien, entonces, habiendo visto todos estos procesos, nos encontramos ahora en situación de plantearnos si podríamos aplicar la fórmula que proponía Crichton. Lo que es cierto es que si obtuviéramos el DNA, si pudiéramos conseguir el DNA, podríamos descifrar su genoma. Realmente no tendríamos mucho problema con esto. Como os he indicado, prácticamente sabemos si está el DNA, muy fácil, relativamente fácil y barato. Ya nos hablará el profesor Lalueza lo fácil y barato que es hacer esto, pero bueno, en principio se podría descifrar su genoma. También podríamos sintetizar el genoma completo. No todavía, se requerirán algunos años, pero en principio sabemos algo más de las técnicas que se deben utilizar para poder sintetizar genomas completos. Y desde luego podríamos introducirlo en huevos para poder clonar un nuevo individuo, y de eso pues también tenemos bastante conocimiento. Bueno, entonces, ¿nos ponemos ya a hacerlo? Bueno, pues ahora os tengo que dar una mala noticia, y es que el problema fundamental se encuentra justo en el primer paso, porque los animales fosilizados en ámbar están vacíos, han desaparecido todos sus órganos y tejidos y no hay DNA. Y si no hay DNA, no podemos hacer nada. ¿Se nos ocurre alguna otra cosa? Bueno, os he comentado que también se puede obtener el DNA a partir de huesos, de enterramientos. Podríamos plantearnos los fósiles, hay muchos, de dinosaurios. Tenemos otro problema. Y es que en los fósiles de más de 1 millón de años aproximadamente el DNA está completamente degradado. Y si está degradado no podemos conocer la secuencia en la que se encuentran. Y os quiero recordar que los dinosaurios vivieron pues, hace unos 65 millones de años, con lo cual no va a ser posible. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos la toalla? ¿Se nos ocurre alguna otra alternativa? Vamos a repasar nuevamente el árbol evolutivo de los vertebrados. ¿Dónde colocaríamos a los dinosaurios?
Bueno, pues en base al registro fósil y también algunas evidencias moleculares, se ha podido establecer que los parientes más cercanos de los dinosaurios son las aves. De hecho, se piensa que las aves descienden evolutivamente de un dinosaurio del grupo de los terápodos, a partir de los cuales evolucionaron luego estos velociraptors y Tyrannosaurus rex que nos asustaron en la película del Parque Jurásico. A través de una serie de especies intermedias, parecidas a lo que hoy conocemos como Archaeopteryx, esto llevaría eventualmente a la aparición de las aves. Esto quiere decir, por tanto, según lo que os he comentado en esta charla, que los genomas de las aves y de los dinosaurios deben tener un parecido, una homología alto. ¿Y si modificáramos el genoma de una gallina para crear un pollosaurio? La cosa consistiría entonces en crear dinosaurios partiendo de gallinas o de aves mediante la modificación de determinados genes, lo que llamaríamos el reemplazo dirigido, ir reemplazando determinados genes. Bueno, pues esto es lo que ha propuesto el científico Jack Horner en su libro Cómo crear un dinosaurio. Y consistiría en lo siguiente: deberíamos centrarnos en 2 o 3 estructuras que son anatómicamente diferentes entre las aves y los dinosaurios. Por ejemplo, el pico, que en las aves es más alargado, no tiene dientes, y en los dinosaurios tienen dientes. Los dinosaurios tienen cola, determinadas estructuras en las extremidades, los dígitos. De hecho, existen algunos resultados relativamente recientes que apuntan en este sentido de que es posible la modificación de determinados genes para cambiar el aspecto de los organismos. Por ejemplo, se conoce que el gen tailin, que está implicado en el desarrollo de la mandíbula, se han visto mutaciones en el gen tailin en embriones de pollo, en los que en estos embriones, en vez de presentar un pico de este estilo, ahora presentan un pico de este otro estilo, más achatado, e incluso presentan estructuras dentarias. En cuanto a los dígitos son diferentes. En el dinosaurio están separados y en los pollos están fusionados. Se sabe que hay un gen, Sonic Hedgehog, y se piensa que se podría modificar este gen para que ahora los dígitos, en vez de estar fusionados, pudieran estar separados. Los genes Hox, que están implicados, entre otros, en el desarrollo de la cola, bueno, pues se ha visto que mutaciones en el gen Hox en pollos pueden dar lugar eventualmente al desarrollo de una pequeña cola. Todo esto son modificaciones que se han ido apareciendo. La idea no era ir creando dinosaurios, pero se ha visto que determinadas modificaciones pueden llevar a algo que pueda parecerse a dinosaurios. Sin embargo, bueno, pues este es un trabajo muy tedioso, porque es ir cambiando un gen tras otro. Tardaríamos mucho tiempo. El último grito en ingeniería genómica ha aparecido hace 2 años. Es una nueva tecnología que permite hacer este tipo de modificaciones o reemplazos de una manera simultánea en muchísimos genes. Cada uno de estos, no sé si se aprecia desde ahí, son un montón de cadenas de DNA y todas estas cositas amarillas serían el ir modificando simultáneamente todas ellas. De hecho, el año pasado salió el primer artículo en el que se había conseguido modificar 8 genes simultáneamente en un ratón. Y la semana pasada salió un artículo en el que habían conseguido modificar simultáneamente 3 genes en unos macacos. Y son este tipo de abordajes los que propone el eminente genético de la Universidad de Harvard, Church, en su libro Regenesis, o cómo la biología sintética reinventará la naturaleza y a nosotros mismos, sugiriendo la posibilidad de desextinguir determinadas especies utilizando esta metodología. Ahora bien, yo quisiera decir que nuestro conocimiento acerca de los genes que están definiendo los linajes de aves y de dinosaurios
o por la misma razón mamuts y elefantes, o la especie humana actual y los neandertales, pues es todavía muy escasa, muy poco conocida. Y es posible que empleando a día de hoy estos abordajes nos encontremos con errores que no habíamos anticipado, equivocaciones que posiblemente no nos gusten y que nos lleve a la generación de una fauna posiblemente bastante exótica, posiblemente poco deseable. De tal manera que, desde mi punto de vista, quizás sea un poco demasiado precipitado el hacer este tipo de planteamientos. Así pues, mi propuesta, 20 años después, es que, al menos de momento, nos olvidemos del Parque Jurásico y nos olvidemos de las desextinciones y que gocemos de los parques naturales tal y como los tenemos hoy en día, con este grado de perfección y de maravilla al que se ha llegado tras millones y millones de años de mecanismos genéticos, mecanismos evolutivos que han ido actuando poco a poco. Y con esto pues termino mi intervención. Muchas gracias.